Era una cálida noche de verano en el tranquilo callejón sin salida de la Alameda, un pequeño barrio a las afueras de Ciudad de México. Matías, un niño de 10 años, estaba afuera con sus amigos, jugando los juegos habituales de la tarde. Las luces de las farolas parpadeaban tenuemente, proyectando largas sombras sobre el asfalto, y el sonido constante de los grillos llenaba el aire. Esa noche, el juego era el clásico escondite, y Matías estaba decidido a ganar. Conocía cada rincón del vecindario como la palma de su mano, cada entrada, árbol y jardín estaban grabados en su memoria. Pero al final del callejón había una casa a que ninguno de los niños se atrevía a acercarse, la vieja casa de los Gutiérrez, una mansión abandonada que se alzaba como un espectro, con la pintura desgastada y las ventanas oscuras y sucias. Nadie sabía exactamente por qué había estado vacía tanto tiempo, pero los rumores de fantasmas y otras historias inquietantes siempre circulaban entre los niños. El juego comenzó cuando su amigo Andrés cerró los ojos y empezó a contar en voz alta, su voz resonando en la quietud de la noche. Los otros niños se dispersaron en todas direcciones, desapareciendo detrás de los coches y deslizándose en los patios traseros. Matías corrió hacia la casa de los Gutiérrez, sabiendo que era el escondite perfecto. Nadie pensaría en buscarlo allí, era la apuesta definitiva. Se agachó bajo la oxidada verja y se coló en el jardín trasero, con el corazón acelerado por la emoción de su atrevido plan. El jardín estaba cubierto de maleza, con hierbas que se enredaban en sus tobillos y los altos árboles que rodeaban la propiedad le daban un aire inquietante. Matías se agachó detrás de la esquina de la casa, recuperando el aliento. Miró a su alrededor con cautela, asegurándose de que ninguno de sus amigos estuviera cerca. Mientras se acomodaba, aún podía escuchar la voz lejana de Andrés contando, pero sonaba amortiguada, casi ahogada por el pesado y opresivo silencio del jardín. Matías abrazó sus rodillas, convencido de que había encontrado el lugar perfecto. Los minutos pasaron, y se sentía seguro de haber engañado a todos. Podía escuchar débilmente los sonidos lejanos de sus amigos gritando y riendo, pero todo parecía tan lejano, como un eco de otro mundo. Justo cuando Matías empezaba a relajarse, miró por encima del hombro hacia los árboles. Al principio, sus ojos lucharon por adaptarse a la oscuridad, pero luego lo vio, una figura de pie justo más allá del límite del bosque. Era un hombre alto, de hombros anchos y con la cara oculta por las sombras. Estaba quieto, demasiado quieto, como si llevara un buen rato observando. El corazón de Matías dio un vuelco. La figura no se movía ni hacía ruido, pero Matías podía sentir su mirada fija en él. Por un momento, Matías se quedó paralizado, su mente tratando de darle sentido a lo que estaba viendo. ¿Era un vecino? ¿Un excursionista perdido? Pero en el fondo, sabía que algo estaba mal. La postura del hombre era demasiado rígida, demasiado antinatural, y cuanto más lo miraba, más se le erizaba la piel. Sin pensarlo, Matías se levantó de un salto y salió corriendo por la parte trasera de la casa. No se atrevió a mirar atrás, su único pensamiento era alejarse de ese jardín lo más rápido posible. Al rodear la esquina y entrar al jardín delantero, vio a sus amigos reunidos en la calle. Sus risas se detuvieron abruptamente cuando vieron la expresión de pánico en el rostro de Matías. Su mejor amigo, Diego, se adelantó, con la preocupación escrita en su expresión. ¿Qué pasa?, preguntó Diego, mirando nerviosamente hacia la casa abandonada. Matías apenas podía recuperar el aliento, señalando tembloroso hacia el jardín trasero. Hay un hombre allá atrás, balbuceó. Los niños giraron sus cabezas, entrecerrando los ojos para mirar hacia la oscuridad, pero ninguno vio nada. Algunos intercambiaron miradas escépticas, sin estar seguros de si Matías solo estaba tratando de asustarlos por diversión. Pero entonces, el hombre apareció. Surgió lentamente desde el costado de la casa de los Gutiérrez, su silueta enmarcada contra el crepúsculo que se desvanecía. Se quedó al borde de la propiedad, lo suficientemente lejos como para que sus rasgos se mantuvieran ocultos en la sombra. El grupo de niños se quedó en silencio, todo pensamiento lúdico borrado de sus mentes. Durante un largo y tenso momento, nadie se movió. Luego, como si se rompiera un hechizo, los niños se dispersaron, corriendo de vuelta a sus respectivas casas sin decir una palabra. Matías corrió hasta su casa, con las piernas ardiendo,
y no se detuvo hasta que estuvo a salvo en su interior. Esa noche, Matías trató de apartar el incidente de su mente. Se metió en la cama, subiendo las mantas hasta la barbilla, pero cada vez que cerraba los ojos, veía la silueta del hombre junto a los árboles, mirándolo con una intensidad que le helaba la sangre. Se dijo a sí mismo que solo era su imaginación, que quizás era solo un vagabundo buscando refugio. Pero no importaba cuánto tratara de racionalizarlo, la inquietud persistía. En algún momento de la noche, Matías se despertó sobresaltado por un golpeteo suave y rítmico. Se quedó allí un momento, desorientado, con su habitación envuelta en la oscuridad. A medida que sus ojos se adaptaron, se dio cuenta de que el sonido venía de su ventana. Un suave y deliberado golpeteo. El corazón de Matías palpitó en su pecho mientras giraba la cabeza hacia la ventana. Su respiración se detuvo. De pie, justo afuera, con su rostro a solo centímetros del cristal, estaba el mismo hombre. Sus rasgos eran más claros ahora bajo la luz pálida de la luna. Tenía los ojos hundidos y vacíos, y una sonrisa fina y perturbadora que le recorrió escalofríos por la espalda a Matías. El hombre no se movía, solo miraba, sin parpadear, como si saboreara el miedo en los ojos de Matías. El cuerpo de Matías se paralizó de terror, pero de alguna manera logró saltar de la cama, salir corriendo de su habitación y dirigirse al pasillo. Golpeó la puerta de sus padres, casi rompiéndola en su estado frenético. Su padre abrió la puerta, somnoliento y confundido, pero el pánico en el rostro de Matías fue suficiente para despertarlo de inmediato. «Hay un hombre afuera de mi ventana», gritó Matías, con la voz temblando. Su padre tomó una linterna y salió corriendo al exterior, mientras su madre intentaba calmarlo. Buscaron en el jardín trasero y a los lados de la casa, pero el hombre había desaparecido, desvaneciéndose en la noche como si nunca hubiera estado allí. El padre de Matías le aseguró que probablemente solo había sido una broma o un vagabundo errante, pero Matías sabía que no era así. La mirada del hombre era demasiado intencionada, demasiado amenazante. La policía fue llamada y tomaron la declaración de Matías, patrullando el vecindario en busca de cualquier señal del intruso. Pero no encontraron nada. Al día siguiente, en la escuela, Matías le contó a Diego lo que había pasado, esperando que su amigo se riera y lo tomara como una mala pesadilla. Pero el rostro de Diego palideció y sus ojos se abrieron de horror. «Yo también lo vi», susurró Diego. Explicó que después del juego, había visto al mismo hombre de pie fuera de su ventana, mirándolo antes de desaparecer en las sombras. Los chicos se dieron cuenta de que no lo estaban imaginando, ese hombre los había seguido, los había observado, y nadie sabía por qué. Durante las semanas siguientes, los rumores se esparcieron entre los niños del barrio. Algunos afirmaban haber visto al hombre merodeando cerca del bosque a altas horas de la noche, mientras que otros juraban haber escuchado ruidos extraños fuera de sus ventanas. Los padres desestimaron estas historias como miedos infantiles, el resultado de demasiados cuentos de fantasmas e imaginaciones desbordadas. Pero para Matías y Diego, el miedo era demasiado real. La casa de los Gutiérrez permaneció vacía, con sus ventanas oscuras y poco acogedoras, pero el hombre nunca volvió a ser visto allí. Matías no podía quitarse de encima la sensación de que el hombre aún lo observaba, en algún lugar allá afuera en las sombras, esperando. Mantuvo sus persianas cerradas firmemente cada noche, la imagen de esos ojos vacíos grabada permanentemente en su mente. Los años pasaron, y Matías se mudó lejos de la Alameda, pero nunca olvidó esa noche. El miedo permaneció como una cicatriz, un recordatorio constante de que, a veces, las cosas que intentamos dejar atrás tienen la manera de encontrarnos de nuevo. Y de vez en cuando se acostaba despierto en una habitación oscura, oía ese golpeteo suave y rítmico en su mente, y se preguntaba si el hombre todavía estaba allí, mirando a través del cristal, esperando el momento adecuado para regresar a la luz. ¿Te están gustando las historias? Entonces suscríbete al canal. Después de todo, ¿quién puede asegurar que el próximo susto no sea el último? A los 19 años, Gabriel había vuelto a vivir con sus padres en su barrio tranquilo de las afueras de Buenos Aires, el mismo donde había crecido. Era un lugar familiar y seguro, donde conocía cada esquina y cada vecino, y su vida seguía un ritmo simple y rutinario.
trabajaba a medio tiempo en una tienda de electrónica a poco más de 1 kilómetro de su casa, un empleo que había tomado para ahorrar dinero para la universidad. Todo parecía predecible y sin sobresaltos, hasta que su coche se averió una tarde calurosa de verano. El arreglo tardaría varios días, lo que significaba que tendría que ir y volver del trabajo caminando hasta que su coche estuviera reparado. El trayecto no era muy largo, pero lo llevaría por partes del pueblo que no solía recorrer a pie. En su primer día caminando, Gabriel notó lo diferente que se veía todo cuando no pasabas a toda velocidad en un coche. Se fijó en las viejas casas, las aceras gastadas y los terrenos llenos de maleza que nunca había prestado atención antes. A mitad de camino, pasó por una vieja tienda de conveniencia que había estado abandonada desde que tenía memoria. El edificio estaba deteriorado, con ventanas tapiadas y un cartel descolorido que apenas insinuaba su antiguo propósito. Gabriel recordaba vagamente haber ido allí cuando era niño, cuando la tienda aún estaba abierta, y verla ahora era como tropezar con un recuerdo olvidado. Al regresar a casa esa tarde, el sol se estaba poniendo, tiñendo la ciudad con un resplandor anaranjado profundo. Gabriel se sintió atraído de nuevo hacia la tienda. Cruzó el estacionamiento vacío, sus pasos resonando en el pavimento agrietado. Al acercarse, notó que una de las tablas de madera que cubrían una ventana estaba suelta, dejando una pequeña abertura. La curiosidad lo venció y se asomó, mirando a través de la estrecha rendija. El interior de la tienda estaba congelado en el tiempo. Los estantes cubiertos de polvo aún estaban llenos de productos descoloridos, y viejos carteles colgaban torcidos en las paredes. Era como entrar en una instantánea fantasmal del pasado. Pero mientras los ojos de Gabriel se acostumbraban a la tenue luz del interior, vio algo que hizo que su corazón diera un vuelco. Desde detrás de uno de los pasillos, un hombre emergió. Era alto, con una chaqueta sucia y el cabello desaliñado, y sus ojos se fijaron directamente en Gabriel. La expresión del hombre era vacía, casi desentendida, pero su mirada era intensa, demasiado intensa. Gabriel retrocedió inmediatamente, conteniendo la respiración. No esperó para ver qué haría el hombre. Se dio la vuelta y se alejó rápidamente, tratando de sacudirse la inquietante sensación de haber sido observado. No tenía sentido, ¿por qué alguien estaría dentro de esa tienda abandonada? No solo era inquietante, era incorrecto. Esa noche, Gabriel se acostó, reproduciendo el momento una y otra vez en su mente. Trató de convencerse de que solo era un indigente buscando refugio, pero algo en la mirada del hombre le ponía la piel de gallina. Al día siguiente, Gabriel retomó su rutina y empujó el encuentro al fondo de su mente. Pero cuando regresaba a casa esa tarde, su ruta inevitablemente lo llevó de nuevo a la tienda de conveniencia. Ya estaba más oscuro, el cielo pintado de azules profundos y púrpuras, y la tienda parecía aún más siniestra en el crepúsculo. Gabriel no planeaba detenerse, pero algo lo jaló de nuevo. Quizás era la curiosidad morbosa o la necesidad de probarse a sí mismo que el hombre era solo una alucinación de su imaginación. Se acercó, asomándose por la misma rendija de la ventana. Sus ojos recorrieron los pasillos, pero la tienda parecía vacía. Aliviado, se dio la vuelta para irse, pero un movimiento repentino captó su atención. El hombre salió de nuevo desde detrás de los estantes, pero esta vez se movía más rápido, dirigiéndose directamente hacia la ventana. Gabriel se quedó paralizado por un segundo, el miedo apoderándose de él. La cara del hombre era más clara ahora, y Gabriel podía ver que sus ojos estaban hundidos y enrojecidos, mirándolo con una mezcla de ira y algo más que Gabriel no podía identificar, algo depredador. Gabriel salió corriendo, casi tropezando mientras cruzaba el estacionamiento. Podía sentir su corazón latiendo con fuerza en el pecho, la adrenalina empujándolo hacia adelante. Una vez que llegó a la acera, miró hacia atrás y vio al hombre de pie junto a la ventana, su rostro pegado al cristal, observando a Gabriel huir. El encuentro dejó a Gabriel estremecido, y aceleró el paso, desesperado por poner la mayor distancia posible entre él y la tienda. Al cruzar una calle cercana y girar hacia una cuadra más tranquila, Gabriel trató de calmarse. Pero entonces lo oyó, el inconfundible sonido de pasos resonando detrás de él. La sangre de Gabriel se heló. Miró hacia atrás, y allí estaba, el hombre de la tienda, siguiéndolo a cierta distancia. Sus pasos eran deliberados,
casi perezosos, pero sus ojos no dejaban de mirar a Gabriel. Las calles tranquilas de repente se sintieron claustrofóbicas, las casas familiares ahora se alzaban como extrañas. Gabriel se obligó a seguir caminando, tratando de no mostrar su miedo. Se dijo a sí mismo que el hombre se detendría una vez que se diera cuenta de que Gabriel estaba yendo a casa, pero cada vez que Gabriel giraba, el hombre lo imitaba, sin acercarse nunca, pero sin dejar a Gabriel fuera de su vista. El pánico comenzó a apoderarse de él, y su paso se aceleró. Cruzó otra calle, esperando que el hombre perdiera el interés, pero cuando miró por encima del hombro, el hombre seguía allí, manteniendo esa distancia inquietante. El último tramo hacia la casa de Gabriel se sintió como 1 kilómetro. Podía ver la luz de su porche parpadeando a lo lejos, un faro de seguridad, pero el hombre seguía detrás de él, implacable. En cuanto Gabriel llegó a su entrada, rompió a correr, luchando con las llaves en la puerta. Podía oír los pasos acelerarse detrás de él, igualando su ritmo frenético. Gabriel finalmente logró abrir la puerta y la cerró de golpe detrás de él. Su pecho se agitaba mientras se apoyaba contra la puerta, cerrándola con prisa. A través de la pequeña ventana al lado de la puerta, Gabriel vio cómo el hombre se detenía al final de la entrada. No se acercó, simplemente se quedó allí, mirando la casa de Gabriel como si tratara de decidir qué hacer a continuación. Luego, casi con indiferencia, el hombre se dio la vuelta y se alejó por donde había venido, desapareciendo en las sombras de la calle. Gabriel no se movió de la puerta hasta que estuvo seguro de que el hombre se había ido. Esa noche, apenas durmió, cada crujido de la casa hacía que su corazón se acelerara. A la mañana siguiente, Gabriel decidió que no podía ignorar lo que había pasado. Informó del incidente a la policía, pero ellos fueron indiferentes, sugiriendo que probablemente solo era un vagabundo que había entrado al pueblo. Prometieron vigilar la zona, pero Gabriel podía decir que no lo tomaron en serio. Aún así, Gabriel cambió su ruta de caminata, asegurándose de evitar la tienda de conveniencia a toda costa. Durante los días siguientes, Gabriel no pudo quitarse de encima la sensación de ser observado. Cada vez que salía del trabajo, se encontraba mirando por encima del hombro, esperando ver al hombre acechando en la distancia. Nunca lo hizo, pero la ansiedad permanecía como una sombra. Luego, una noche, mientras Gabriel cerraba la tienda tarde después de un largo turno, sintió ese escalofrío familiar recorrer su espalda. Se dio la vuelta lentamente, escaneando el estacionamiento vacío, pero estaba desierto. El hombre no estaba allí, pero la sensación permanecía, carcomiendo los nervios de Gabriel. Gabriel se apresuró a casa, revisando 2 veces los seguros de su puerta antes de finalmente desplomarse en el sofá. Pero el sueño no llegaba. Cada vez que cerraba los ojos, veía la cara del hombre mirándolo a través de esa ventana sucia. Los ojos del hombre estaban vacíos, y su sonrisa era tenue pero maliciosa, como si estuviera jugando algún juego retorcido del que solo él conocía las reglas. Pasaron las semanas, y la vida comenzó a volver a una apariencia de normalidad. El coche de Gabriel finalmente fue reparado, y ya no tuvo que caminar por esas calles que lo habían atormentado. La tienda de conveniencia permaneció abandonada, un relicto decadente del que nadie parecía preocuparse. Pero Gabriel la evitaba como la peste. Nunca volvió a acercarse, negándose incluso a mirar en su dirección cuando pasaba en coche. Años más tarde, la tienda de conveniencia fue demolida y reemplazada por una nueva y reluciente gasolinera que parecía borrar los recuerdos del pueblo de lo que una vez estuvo allí. Pero Gabriel nunca olvidó. A menudo se quedaba despierto por la noche, pensando en los ojos vacíos del hombre y en cómo lo había seguido, paso a paso, en la oscuridad. La policía nunca encontró rastro del hombre, y Gabriel nunca lo volvió a ver, pero el recuerdo permanecía, enterrado justo debajo de la superficie. Incluso ahora, Gabriel no puede evitar preguntarse si el hombre todavía está allí, en algún lugar entre las sombras, esperando que otra alma curiosa se asome a su mundo oculto. Y cada vez que Gabriel se encuentra solo en una calle tranquila, acelera el paso, atormentado por el miedo de que algún día, esos pasos vuelvan a empezar. Tenía 12 años cuando mi pequeño vecindario suburbano en las afueras de Bogotá se sentía como el centro de mi universo. Era un lugar tranquilo,
lleno de casas rodeadas de altos y susurrantes árboles, cada hogar un poco diferente del siguiente. Nuestra calle estaba bordeada por jardines bien cuidados, columpios atados a viejos robles y caras familiares que saludaban al pasar. Sin embargo, había una casa que no encajaba, una vieja mansión en decadencia al final de la calle Pinos, oculta tras una densa cortina de árboles y maleza. Nadie sabía mucho sobre ella, y había estado abandonada por años, envuelta en rumores y misterios. Algunos decían que los antiguos dueños habían desaparecido sin dejar rastro, mientras otros susurraban sobre oscuros secretos enterrados dentro de sus paredes. Para la mayoría de nosotros, la casa no era más que una curiosidad local, un lugar al que nos desafiábamos a correr cerca cuando el sol se ponía. Mi mejor amigo en ese entonces era Martín, un chico alto y delgado con el pelo rizado y desordenado que vivía a 2 puertas de la casa abandonada. Martín siempre había sido más valiente que yo, curioso hasta la imprudencia y sin miedo a aventurarse en lugares que me ponían la piel de gallina. Una cálida tarde de verano, cuando el cielo se teñía con los últimos matices del atardecer, Martín y yo estábamos jugando en su patio, lanzándonos una vieja pelota de béisbol mientras intentábamos matar el aburrimiento de las largas noches de verano. Mientras lanzábamos la pelota con desgano, nuestra conversación se desvió hacia la vieja casa. ¿Alguna vez te has preguntado qué hay dentro?, preguntó Martín, con la mirada puesta en la silueta oscura apenas visible entre la densa vegetación. Me encogí de hombros, fingiendo indiferencia, pero la verdad era que me lo había preguntado muchas veces. La casa se sentía como una presencia oscura y no dicha en el borde de nuestro mundo, algo de lo que todos éramos conscientes pero nunca enfrentábamos realmente. Seguro que solo es un montón de trastos viejos, respondí, pero mi voz carecía de convicción. Martín sonrió, esa sonrisa traviesa que siempre significaba problemas. Vamos a echar un vistazo. Dudé. La idea de explorar la casa era tanto aterradora como emocionante, una aventura prohibida en la que ambos sabíamos que no debíamos embarcarnos. ¿Estás seguro de que podemos hacerlo?, pregunté, tratando de sonar más casual de lo que me sentía. Martín puso los ojos en blanco, ya encaminándose hacia la acera. Está abandonada. Nadie vive ahí, ¿qué es lo peor que podría pasar? Caminamos por la calle, nuestros pasos resonando en la tranquilidad del atardecer. Cuanto más nos acercábamos, más grande parecía la casa, elevándose sobre nosotros como un gigante. Era una vieja casa de estilo victoriano, con la pintura descascarada y las ventanas empañadas por años de abandono. El jardín delantero era una jungla de maleza y hierba alta, y los árboles eran tan densos que proyectaban sombras profundas y perturbadoras sobre toda la propiedad. Al acercarnos a la oxidada verja, Martín la empujó, produciendo un chirrido que me hizo estremecer. ¿Ves? No es gran cosa, dijo, entrando. Lo seguí, tragándome el miedo, sintiendo el peso del lugar asentarse sobre mí. Cruzamos el jardín, pasando por arbustos que arañaban nuestras piernas y hierbas que nos llegaban a la cintura. Martín se movía con una confianza que yo envidiaba, mientras yo me mantenía un paso atrás, mis ojos moviéndose nerviosamente como si esperara que algo o alguien saltara en cualquier momento. Rodeamos la casa, estudiando la madera podrida y las ventanas tapiadas. Cada paso nos llevaba más adentro de un mundo completamente desconectado de la seguridad de nuestro vecindario. Cuando llegamos al patio trasero, lo vimos, una puerta en la parte trasera de la casa, entreabierta, su madera vieja hinchada y deformada por años de exposición a los elementos. La visión de la puerta me hizo saltar el corazón. Está abierta, dijo Martín, con un tono de emoción en su voz. Observé la puerta, una oleada de adrenalina recorriendo mi cuerpo. No deberíamos entrar, dije, pero incluso mientras hablaba, sabía que Martín no iba a escuchar. Martín se acercó a la puerta, empujándola con el pie. Chirrió sobre sus bisagras, revelando un interior oscuro y poco acogedor. Vamos, instó, entrando sin pensarlo 2 veces. Yo dudé en el umbral, mis sentidos gritándome que me diera la vuelta, pero la actitud intrépida de Martín me arrastró. Di un paso al interior, y la puerta se cerró con un crujido detrás de nosotros, envolviéndonos en una oscuridad espesa y sofocante. Dentro, el aire estaba viciado y mohoso, impregnado con el olor de la madera húmeda y la descomposición. Los últimos rayos de sol se filtraban a través de las grietas en las ventanas tapiadas,
proyectando haces de luz inquietantes que bailaban sobre el suelo polvoriento. Nos encontrábamos en lo que parecía ser un comedor, aunque la mayoría de los muebles se habían ido. Una mesa rota y vieja se encontraba en el centro, y las paredes estaban forradas con papel pintado descolorido que se desprendía en tiras largas y rizadas. Martín caminó hacia adelante, sus pasos suaves sobre los crujientes tablones del suelo. «Este lugar es genial», dijo, pero podía notar que estaba tan nervioso como yo, enmascarando su miedo con bravura. Exploramos más, pasando por una cocina con electrodomésticos oxidados y entrando a una sala de estar donde un sofá apolillado se desplomaba contra la pared. Cada habitación en la que entrábamos parecía más vacía que la anterior, llena de un silencio que se sentía antinatural, como si la casa misma estuviera conteniendo la respiración. Al pasar junto a una gran escalera que llevaba al segundo piso, noté como los escalones estaban cubiertos de polvo, como si nadie hubiera caminado sobre ellos en años. «Vamos arriba», sugirió Martín, pero negué con la cabeza, sintiendo una sensación de pavor que no podía explicar. «No creo que debamos». En cambio, nos dirigimos por un pasillo estrecho que conducía a la parte trasera de la casa. Cuanto más avanzábamos, más oscuro se volvía, y apenas entraba la luz del sol. Sentí que estábamos siendo tragados por las sombras, las paredes cerrándose a nuestro alrededor. Martín se detuvo al final del pasillo, donde una puerta estaba entreabierta, dando paso a lo que parecía ser un dormitorio. Entró, y yo me quedé en la entrada, nervioso. La habitación estaba mayormente vacía, salvo por un marco de cama roto y algunos objetos esparcidos en el suelo, un libro desgastado, un zapato viejo, y lo que parecía ser una muñeca de porcelana, con la cara agrietada y los ojos nublados. Quise decirle a Martín que debíamos irnos, que ya habíamos visto suficiente, pero antes de que pudiera decir algo, un sonido rompió el silencio, el golpe pesado y distintivo de pasos viniendo desde arriba. Mi corazón saltó a mi garganta. Miré hacia el pasillo, esforzándome por escuchar. Los pasos eran lentos y deliberados, cada pisada crujían los viejos tablones del segundo piso. Me apresuré a entrar en la habitación, agarrando el brazo de Martín. «Hay alguien aquí», susurré con urgencia. La expresión de Martín cambió de juguetona a seria. Miró hacia el techo, escuchando mientras los pasos se acercaban. Por un momento, pareció pensar que estaba bromeando, pero entonces el sonido se volvió inconfundible, alguien bajaba las escaleras. La cara de Martín palideció. «Tenemos que escondernos», dije, y sin esperar respuesta, cerré la puerta silenciosamente, sellándonos dentro de la habitación. Nos quedamos allí, congelados en la oscuridad, apenas atreviéndonos a respirar. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho, tan fuerte que estaba seguro de que quienquiera que estuviera en la casa podía oírlo. Escuchamos los pasos llegar al final de las escaleras, seguidos por el arrastrar lento y deliberado de alguien moviéndose por la casa. El sonido era distante al principio, pero luego comenzó a acercarse, avanzando por el pasillo hacia nosotros. Miré a Martín, sus ojos abiertos de par en par por el miedo. Ninguno de los dos tenía idea de quién estaba en la casa o qué querían, pero cada instinto me decía que estábamos en peligro. Los pasos se detuvieron justo afuera de la habitación, y durante unos agonizantes momentos, no hubo nada más que silencio. Contuve la respiración, temeroso de hacer el más mínimo ruido. Luego, lentamente, los pasos se alejaron, dirigiéndose hacia el frente de la casa. «Esto es malo», susurró Martín, su voz apenas audible. «Tenemos que salir de aquí». Asentí, mi mente trabajando a toda velocidad. Abrí la puerta con cuidado, asomándome al pasillo. Estaba despejado, pero aún podía oír los débiles sonidos de movimiento en la distancia. Martín y yo salimos de la habitación, caminando de puntillas por el pasillo tan silenciosamente como pudimos. Cada paso se sentía como si resonara en toda la casa, y seguía mirando por encima del hombro, esperando ver a alguien acercándose. Llegamos a la puerta trasera, la misma por la que habíamos entrado. Seguía abierta, tal como la habíamos dejado, y la visión de ella me llenó de alivio. Martín y yo salimos corriendo, atravesando el jardín sin mirar atrás. No nos detuvimos hasta que estuvimos de vuelta en la acera, jadeando y empapados en sudor.
Mis piernas se sentían como gelatina, y mi corazón latía a toda velocidad, pero estábamos a salvo. Corrimos de vuelta a la casa de Martín, sin decir una palabra hasta que estuvimos dentro, con la puerta firmemente cerrada detrás de nosotros. Nos quedamos en su cocina, tratando de procesar lo que acababa de pasar. ¿Quién crees que era?, preguntó finalmente Martín, con la voz temblorosa. Sacudí la cabeza. No lo sé. Pero no creo que quisieran que estuviéramos allí. El miedo en mi voz era inconfundible, y Martín no discutió. Esa noche, no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos, oía el sonido de esos pasos, el lento y deliberado golpe de alguien acercándose cada vez más. No dejaba de imaginar el momento en que Martín y yo estábamos atrapados en esa habitación, con la puerta cerrada, y quienquiera que estuviera en la casa de pie justo afuera. El pensamiento me hizo estremecer. Nunca volvimos a la casa abandonada después de eso. En los días que siguieron, traté de olvidar lo que había pasado, pero el recuerdo persistía, colándose en mis pensamientos en los momentos más inesperados. Me encontraba mirando la casa desde la distancia, preguntándome quién o qué había dentro. A veces, creía ver sombras moviéndose más allá de las ventanas, aunque nunca podía estar seguro de si era real o solo mi imaginación jugando conmigo. Los meses pasaron, y la casa permaneció como siempre, silenciosa, en decadencia, y oculta tras su espesa cortina de árboles. Los rumores sobre ella solo crecieron, alimentados por algún niño que afirmaba haber visto luces extrañas o escuchado ruidos provenientes de su interior. Pero Martín y yo sabíamos la verdad, había algo o alguien dentro de esa casa, y no querían ser encontrados. Años más tarde, cuando era mayor, me enteré de que la casa había sido embargada después de que los dueños desaparecieron bajo circunstancias misteriosas. Nadie descubrió lo que les sucedió, y la propiedad quedó abandonada, un vestigio de una oscura historia que nadie quería confrontar. Los nuevos dueños que eventualmente compraron el terreno demolieron la casa, limpiando el lote y borrando los últimos vestigios de su inquietante presencia. Pero para mí, el recuerdo de esa noche nunca se desvaneció. A veces paso en coche por donde solía estar la casa, ahora solo un terreno vacío con césped nuevo creciendo donde antes estaba la vieja estructura. Es extraño pensar que algo tan aterrador pudiera simplemente ser borrado, como si nunca hubiera existido. Pero yo sé la verdad. Aún puedo escuchar el sonido de esos pasos en mi mente, resonando en el silencio, y recuerdo el miedo que me invadió cuando me di cuenta de que no estábamos solos en esa casa. Incluso ahora, como adulto, mantengo mi distancia de los lugares abandonados, atormentado por el recuerdo de esa noche de verano. No es solo la casa la que persiste en mi mente, sino la inquietante realización de que algunos misterios es mejor dejarlos sin resolver, y que a veces, lo que más nos asusta no son fantasmas o monstruos, son las verdades ocultas que acechan justo fuera de la vista, esperando en los oscuros rincones del mundo, listas para ser descubiertas por aquellos lo suficientemente imprudentes como para mirar. Tenía 12 años cuando mi vecindario, un suburbio tranquilo y familiar en las afueras de Valencia, se sentía como todo mi mundo. Nuestra calle estaba llena de casas de distintos tamaños y estilos, rodeadas de viejos robles y jardines cuidados al detalle. Era el tipo de lugar donde todos se conocían, y los niños jugaban en la calle hasta que las farolas se encendían. Pero al final de la calle Roble, más allá de las casas conocidas y los jardines perfectos, se alzaba una casa de la que nadie hablaba, aquel viejo caserón en decadencia, abandonado y oculto tras una cortina de árboles enmarañados y maleza. Sus ventanas estaban oscuras y vacías, y la pintura de sus paredes se despegaba como si fuera piel muerta. Para los niños del vecindario, era una fuente de rumores interminables y retos temerarios, el tipo de lugar al que solo te acercabas si querías probar que no tenías miedo. Mi mejor amigo, Lucas, vivía 2 puertas abajo de la casa, y siempre me retaba a explorarla con él. Lucas era alto para su edad, con un pelo rizado y desordenado y una actitud intrépida que solía meternos en problemas. Tenía una habilidad única para convertir lo cotidiano en una aventura, y ese verano, su objetivo era la casa abandonada. Llevamos aquí toda la vida y nunca hemos entrado, decía cada vez que pasábamos por allí de vuelta del colegio. ¿No te da curiosidad saber qué hay dentro? Una tarde húmeda, justo antes del atardecer, Lucas finalmente me convenció.
Estábamos en su jardín delantero, jugando con una pelota de béisbol desgastada, lanzándola de un lado a otro sin mucho entusiasmo, cuando la conversación volvió a girar hacia la casa. Vamos a echarle un vistazo rápido, dijo Lucas, lanzando la pelota a su guante con un golpe seco. Será solo un momento. Miré hacia la casa, medio escondida por las sombras de los árboles imponentes. No quería admitirlo, pero también sentía curiosidad. La casa siempre había sido un misterio sin resolver, y quería descubrir sus secretos. Está bien, respondí, intentando sonar indiferente, aunque mi corazón ya latía con fuerza. Pero no nos quedamos mucho tiempo. Lucas sonrió y dejó la pelota a un lado mientras caminábamos hacia la casa. Cuanto más nos acercábamos, más imponente se volvía, como si creciera ante nosotros. La verja delantera estaba oxidada y medio abierta, chirriando fuertemente cuando Lucas la empujó por completo. Entramos en el jardín, cubierto de maleza y escombros acumulados durante años de abandono. El aire se sentía denso, cargado con el olor de tierra húmeda y podredumbre. Nos acercamos a las escaleras de entrada, y Lucas señaló la puerta, que estaba entreabierta. Mira, está abierta, dijo, con emoción en la voz. Dudé, mirando el oscuro hueco entre la puerta y el marco. No deberíamos estar aquí, murmuré, pero Lucas ya estaba a medio camino dentro. Tomé una bocanada de aire y lo seguí, entrando al sombrío vestíbulo. El interior estaba aún más descuidado de lo que imaginaba. El polvo cubría cada superficie, y las telarañas colgaban del techo como cortinas fantasmales. Estábamos parados en lo que debió haber sido una gran entrada, pero ahora era un desastre de muebles rotos, cristales destrozados y papel pintado descolorido que se desprendía en tiras largas y rizadas. Lucas se movía con confianza, sus zapatillas crujiendo sobre el suelo cubierto de escombros mientras avanzaba por la casa. ¿Ves? Solo es un lugar viejo, dijo, su voz resonando en las paredes. Pero para mí, el silencio se sentía incorrecto, como si la casa contuviera la respiración. Deambulamos por las habitaciones, pasando por una cocina con electrodomésticos oxidados y entrando en lo que parecía una sala de estar, donde un sofá apolillado yacía desplomado contra la pared. Lucas recogió un viejo marco de fotos agrietado del suelo y sopló el polvo. Dentro había una imagen descolorida de una familia, un hombre, una mujer y una niña pequeña de pie en el porche de la misma casa en la que estábamos. ¿Qué crees que les pasó?, preguntó Lucas, colocando el marco de nuevo en el suelo. Continuamos explorando, nuestros pasos resonando en las crujientes tablas del suelo. Al acercarnos a la escalera que conducía al segundo piso, no podía deshacerme de la sensación de que nos estaban observando. Eché un vistazo al oscuro rellano de arriba, pero estaba vacío. Lucas comenzó a subir las escaleras, deslizando su mano por la barandilla mientras ascendía. Vamos, veamos qué hay arriba. Dudé un momento, luego lo seguí, con los nervios a flor de piel. El pasillo del segundo piso era largo y estrecho, bordeado por puertas cerradas que no se habían abierto en años. Lucas probó la primera, y ésta se abrió con un chirrido, revelando un pequeño dormitorio. Las paredes estaban pintadas de un amarillo desvaído, y el suelo estaba cubierto de juguetes viejos y ropa tirada. Parecía como si alguien hubiera salido a toda prisa, dejando todo atrás. Lucas entró, recogiendo un osito de peluche polvoriento al que le faltaba un ojo. Este lugar es una cápsula del tiempo, dijo, examinando la habitación. Me quedé en la entrada, sintiéndome cada vez más incómodo. Deberíamos irnos, urgí, pero Lucas estaba demasiado absorto en su descubrimiento. Se acercó a una pequeña ventana, limpiando la suciedad para mirar afuera. Relájate, solo estamos mirando, respondió. Pero el aire se sentía más frío allí arriba, y no podía quitarme de encima la sensación de que estábamos irrumpiendo en un lugar que no debíamos. Cuando Lucas se dispuso a abrir otra puerta, lo oímos, un ruido suave al final del pasillo. Era el sonido de algo rascando el suelo, seguido de un golpe amortiguado. Me quedé congelado, el aliento atrapado en mi garganta. Lucas me miró, su expresión se volvió repentinamente seria. ¿Escuchaste eso?, susurró. Asentí, con la mirada fija en el oscuro final del pasillo.
Nos acercamos lentamente hacia el origen del ruido, cada paso me enviaba escalofríos por la columna. Al llegar, vimos que la puerta al final del pasillo estaba entreabierta. Lucas la empujó, revelando una habitación que parecía un viejo estudio. Estanterías llenaban las paredes, repletas de libros polvorientos y cachivaches viejos. Pero lo que captó nuestra atención fue el escritorio en el centro de la habitación. Estaba cubierto de papeles, esparcidos de forma desordenada como si alguien hubiera estado revisándolos recientemente. Lucas se acercó al escritorio, levantando uno de los papeles. «Parecen cartas viejas», dijo, hojeándolas. Estaban escritas a mano, con fechas que se remontaban décadas atrás. Mientras leía, su rostro se torció en confusión. «Son cuentas y avisos de embargo. Parece que la familia estaba en serios problemas». Miré los papeles, notando que las fechas se acercaban cada vez más, cada aviso más urgente que el anterior. Parecía que la familia había sido abrumada por las deudas y había abandonado la casa sin previo aviso. Pero entonces noté algo más, un conjunto de huellas embarradas que llevaban del escritorio a la ventana en el lado opuesto de la habitación. Eran frescas, distintivas contra el suelo polvoriento, y demasiado pequeñas para pertenecer a cualquiera de nosotros. Mi corazón se hundió. «Lucas, alguien ha estado aquí», dije, señalando las huellas. Los ojos de Lucas siguieron las pisadas hasta la ventana, donde el cristal estaba roto y una de las contraventanas colgaba suelta. «Quizás solo son otros chicos jugando», dijo Lucas, pero su voz ahora era incierta. Ambos sabíamos que las huellas eran recientes, demasiado recientes. La idea de que no estábamos solos en la casa se volvió de repente muy real y muy aterradora. El silencio que siguió fue opresivo, como si la casa misma estuviera escuchando. Lucas se apartó del escritorio, y nos giramos para salir, pero al dar un paso en el pasillo, un fuerte estruendo resonó desde abajo. Era el inconfundible sonido de cristales rompiéndose, seguido de pasos apresurados. Nos quedamos paralizados, intercambiando miradas llenas de pánico. «Tenemos que salir de aquí», dije, mi voz apenas un susurro. Corrimos por el pasillo, nuestros pasos retumbando en las viejas tablas de madera. Al llegar al tope de las escaleras, vimos una figura que pasó rápidamente por la planta baja, solo un borrón de movimiento que desapareció en las sombras. Mi estómago se retorció de miedo. No teníamos idea de quién estaba en la casa con nosotros, pero estaba claro que no querían ser vistos. Lucas y yo bajamos corriendo las escaleras, sin molestarnos en mirar atrás. Atravesamos el vestíbulo y salimos por la puerta principal, corriendo por el jardín hasta que estuvimos de vuelta en la acera. Nos detuvimos, jadeando, y miramos hacia la casa. La puerta principal ahora estaba completamente abierta, balanceándose ligeramente con la brisa. Quienquiera que estuviera dentro no nos había seguido. «¿Qué demonios fue eso?», jadeó Lucas, con el rostro pálido. Negué con la cabeza, todavía aturdido por la adrenalina. «No lo sé, pero no vuelvo a entrar allí». Nos quedamos en silencio, intentando procesar lo que acababa de suceder. La casa que alguna vez parecía una aventura inofensiva ahora se sentía como un lugar al que nunca debimos haber entrado. Durante semanas después, Lucas y yo evitamos el final de la calle Roble. Nunca le contamos a nadie lo que encontramos dentro, ni siquiera a nuestros padres. Pero cada vez que pasaba por allí, no podía evitar mirar a las ventanas oscuras, medio esperando ver a alguien o algo mirando desde dentro. La casa había perdido su encanto, reemplazada por una inquietud que se aferraba al fondo de mi mente. Años más tarde, me enteré de que algunos ocupantes ilegales se habían refugiado ocasionalmente en la casa, atraídos por la soledad y el cobijo que ofrecía. Tenía sentido, pero no explicaba todo: el vidrio roto, los ruidos extraños, la sensación constante de ser observado. La casa permaneció vacía hasta que finalmente fue condenada y demolida, reemplazada por una fila de casas nuevas y alegres que parecían completamente fuera de lugar. Pero incluso ahora, cuando paso por esa esquina de la calle, todavía puedo sentir el escalofrío de aquella tarde de verano. Recuerdo los pasillos oscuros, las habitaciones llenas de polvo, y la aterradora realización de que no estábamos solos. Es un recordatorio de que algunos misterios es mejor dejarlos sin resolver, y que algunos lugares,
por muy ordinarios que parezcan, están llenos de secretos que es mejor no perturbar.